Muy buenas noches. A nombre del Grupo Planeta y de la Feria de Ricardo Palma les damos a ustedes la más cordial bienvenida y queremos presentarles a dos autores muy queridos de la casa, Gustavo Gorriti y Alberto Vergara, para la presentación del libro Ni amnésicos ni irracionales. Les recordamos que en la parte de aquí de la mesita, en la de la puerta, estamos vendiendo los libros, tanto de Gustavo como de Alberto, por un 20% de descuento. También los tenemos en stand. Y finalizando la conferencia, Alberto y también Gustavo, ojalá, van a poder firmar libros. Ya les vamos a indicar a la salida dónde se encuentra la sala de firmas. La botella, bueno, la botella. Un aplauso por favor para ellos y comenzamos la presentación. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy aquí como supuesto presentador y solicitado provocador. La idea de esta noche es poder lograr un diálogo con Alberto Vergara, a quien he conocido hace un tiempo, leído mucho antes y que desde la primera lectura me impresionó por la originalidad de su pensamiento, la agilidad y el filo de su prosa y la capacidad de ambas cosas que normalmente se asocian solamente con el estilo, de tener un razonamiento ceñido, sostenido, profundo, pero nuevamente a la vez original. Pero he visto en el prólogo a esta última edición de Ni amnésicos ni irracionales la introducción que hace de él Danilo Martuchelli, que, como se dice acá, mejor se daña. Y como mejor se daña, procedo a leer las partes que son fundamentales. Dice Danilo que existe una tensión muy frecuente entre los analistas políticos. Algunos brillan en el análisis de coyunturas o en el estudio de las composiciones de los electorados, pero suelen ser poco sensibles a las tradiciones históricas y altamente alérgicos a la filosofía política. Otros, por el contrario, y entre ellos muchos de los más importantes teóricos, poseen innegable capacidad de inteligencia en lo político, pero formulan interpretaciones de escasa pertinencia tratándose de las coyunturas. La importancia ampliamente reconocida que hace ya varios años, y seguramente por otros varios años más, de la singularidad de la mirada de Alberto Vergara es que articula con brío en cada uno de sus trabajos las coyunturas y la historia, los eventos y las estructuras, la sincronía de los tiempos cortos, las fotos, dice en este ensayo, y la diacronía, las dinámicas de la historia. Sorpresa suplementaria, este talento se expresa por igual, tanto en textos académicos como en columnas periodísticas, unos y otros animados por una escritura clara y ágil, con un envidiable uso de las metáforas y un auténtico genio por las fórmulas concisas y contundentes. Frases látigo, socarronas a veces, desenfadadas siempre, nunca chichas o choradas. Digamos que el autor, si me apuran, es un maestro del cochineo posmoderno. Entonces, yo quiero empezar preguntándole a Alberto, ¿puede considerarse el cochineo posmoderno una filosofía? No, por supuesto que no. Bueno, Danilo ha sido súper generoso y muchas gracias a ti también, Gustavo, por las palabras. Para mí es realmente un honor que Gustavo esté aquí comentando este libro, estos dos textos y que podamos conversar. Decía ahora cuando llegamos, decía yo, el primer libro que leí sobre Sendero Luminoso fue el libro de Gustavo del año 96, 97, estaba en la biblioteca de mi papá, una cosa así, roja, sobre Sendero, que tenía unas páginas ásperas que parecían cartulina, pero recuerdo haberlo leído con gran admiración. Y además, curioso, el último libro que he leído sobre Sendero hace un par de semanas también es de Gustavo, que es La Batalla, que no sé si lo han comprado, pero
deberían leerlo, es una suerte de western ayacuchano, el año 83, narrado por John Ford o Sam Peckinpah, algo así, realmente extraordinario. Pero además creo, obviamente, además de las virtudes intelectuales de lo que Gustavo ha escrito, investigado, obviamente no podemos pasar por alto su labor como periodista de investigación en estos últimos décadas, pero creo que además en los últimos 2 años con un papel que creo que todo el Perú tiene que estar agradecido por lo que ha hecho Gustavo y Romina Mella y el equipo de IDL Reporteros. Realmente son un ejemplo. La República no son solo sus políticos, no solo la armazón administrativa del país, también es su esfera pública, los periodistas comprometidos como ellos. Así que, bueno, yo la verdad es que, no sé, Danilo ha soltado esa frase que me ha dejado un poco desconcertado, que varias personas han citado, de ser el cochineo posmoderno. Es difícil por lo menos me parece que los textos siempre he pensado que tienen que tener una soltura, una manera de llegar a la gente, y sobre todo yo siempre tiendo a pensar que este es un país en el cual una colaboración que uno puede hacer, una pequeña contribución, es desacartonarlo, es no solo desacartonarlo en las formas, sino que también hay una necesidad de desacartonarlo sociológicamente, en el sentido de no ser tan virreinales, lambiscones y no quedar nunca mal con nadie. Creo que a veces toca poner un par de banderillas y pues y si la gente se puede reír y ayudar a que eso nos haga una sociedad un poquito más horizontal, en la que le perdamos esos respetos verticales que nos vertebran todo el tiempo. Yo creo que esa es una contribución casi que en el ánimo que a mí me gustaría que tuvieran estos textos, ¿no? Tal vez por ahí es que va un poco esa descripción. En el libro, porque son 2 los que se presentan esta noche, Ciudadanos en República, temprano en el texto, tú mencionas una cita del añorado Julio Cortés, quien en una entrevista con César Hildebrand dijo: yo no creo que la política sea el arte de lo posible. La política consiste en hacer posible lo necesario. Desde esa definición tan exigente, desde tu punto de vista, ¿quién califica como político en el Perú? Pocos, ¿no? Pero yo creo que en realidad efectivamente es una definición súper exigente, pero en realidad ya a estas alturas creo que más que exigir que logren hacer lo necesario, tal vez porque con el tiempo me estoy volviendo más escéptico, al menos quiero notar que la gente intente hacer lo necesario, ¿no? Porque para mí sí ha sido una decepción en los últimos años ver gente con la cual uno cree que efectivamente puede tener comparte ciertas ideas, ciertas posturas, y que a la hora de la hora en verdad te das cuenta que tiene ideas pero no tiene convicciones, porque a la hora de la hora las va a degollar en el altar de las necesidades más urgentes y no de esas ideas. Entonces yo creo que, no sé, a mí me parece que el gobierno de transición de Valentín Paniagua es un ejemplo exacto de eso. Hizo posible lo necesario, que era reencauzar el país por la senda democrática, restablecer ciertas instituciones, sobre todo garantizar unas elecciones limpias el año 2001. Creo que eso es el ejemplo más cercano que tenemos de haber hecho posible lo necesario. Pero, ¿qué pasó entonces después con el electorado, a quien Aldo Mariátegui llama de otra manera? Valentín, luego de haber hecho una presidencia mayoritariamente reconocida como excelente, haber encarnado
en sus acciones el ideal republicano en una circunstancia de crisis como la que se vivió en la transición abrupta del Fujimorato a la democracia, candidateó nuevamente para las elecciones del 2006. Y yo recuerdo, yo en ese tiempo era codirector de la República y lo acompañé en su última gira, en una de sus últimas giras, puesto que su candidatura parecía no despegar y entre otras cosas parecía que porque no le daba mucha cobertura. Lo acompañé a Iquitos, donde la gente lo recibió enfervorizada y fue quizá el canto del cisne de Valentín, el momento más alto donde realmente su oratoria, esta oratoria que él había cultivado más bien en recintos más pequeños, en clases, en aulas, en foros, llegó a sus niveles más altos. Pero la gente no votó por él. La gente no votó por él y votó por... después hubo que escoger, como ha sido la regla casi sin variación en todas las elecciones que hemos tenido, entre lo malo y lo peor. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo explicas de que un político que encarnó en forma tan clara las virtudes de la esencia, la honestidad, la rectitud, el pensamiento correcto, sin embargo, no caló en la gente? Bueno, en realidad uno diría que es casi una continuidad, porque si te acuerdas, Valentín Paniagua llega a ese congreso siendo, en términos de votación, había quedado en el número 119, ¿no? Solo había un congresista que había recibido menos votos que él y terminó siendo el presidente del Congreso y el presidente de la transición. Y luego, claro, 6 años después, es un gobierno breve, que efectivamente no logra dejar unas secuelas importantes y por lo tanto esa experiencia queda un poco restringida a la memoria de una buena gestión, pero no logra darle continuidad a ese legado, entre otras cosas porque también creo que son momentos distintos, ¿no? O sea, es un momento en el cual el país comienza a crecer económicamente ya unos años antes y creo que se apodera rápidamente el país un anhelo de acumulación, mucho más que de construcción de instituciones, que en algún sentido es natural que la gente pospusiera para las calendas griegas, en cierto sentido, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Yo diría que en términos un poco macro, si quieres, hay eso. En términos más micro, diría que la campaña de Paniagua es muy distinta, es decir, Paniagua candidato, pero esto ya es micropolítica, pero Paniagua candidato es alguien bien distinto del Paniagua presidente. Hace alianza con Unidad Nacional, tiene de vicepresidentes a 2 personas que venían del PPC, entonces se le derechizó la candidatura. Y digamos que deja de tener ese componente centrista republicano para él mismo derivar a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que esas son las explicaciones que se me ocurrirían de por qué efectivamente a la vuelta de 5 años tiene mucho menos de lo que quisiéramos, ¿no? Uno de los temas que desarrollas en tu obra, al analizar la democracia peruana del siglo XXI, de que de paso es el periodo más largo sostenido en nuestra historia, precario, volátil, pero sostenido y que logra sobrevivir, es esta tensión entre el pensamiento republicano y el neoliberalismo, entre quienes sostienen que la economía debe mantenerse tal como está y que yendo bien la economía en términos macro, todo lo demás irá a su turno bien, y quienes buscaron tener instituciones que fueran sólidas para regular esto. ¿Tú piensas de que ese análisis se sostiene ahora? Yo creo que sí, y lo que estamos viendo, es decir, yo creo que sí, en algún sentido, que es lo que yo he llamado esa idea, el hortelanismo, ¿no? Para ponerle un nombre a esta ideología que has descrito bien, esta idea de que lo principal son las inversiones, eso va a generar crecimiento económico y por añadidura y de alguna manera espontánea el resto de dimensiones de la sociedad van a ir prosperando, mejorando también. Mientras que en general
la reflexión centrada en las instituciones, más bien lo que cree es que el Estado de Derecho, las instituciones, la legitimidad del régimen es lo que permite finalmente sostener el desarrollo en el largo tiempo, y eso incluye a la economía. Yo creo que eso está ahí, y de hecho ese ordenanismo daba muestras de estar haciendo aguas por todos lados. Lo que pasa es que el gobierno de PPK es una suerte de reflote ordenanista radical. Era el momento en realidad para ponerlo en cuestión y no para que llegara un señor que en realidad era la encarnación de eso, él y su corte sangisidrina. Entonces yo creo que sí lo define, y en realidad creo que puedes decir, me parece que el éxito de Vizcarra en términos políticos, de respaldo ciudadano, prueba que las tesis esas eran más o menos correctas. La gente iba a apoyar una propuesta política de gobierno que priorizara el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción, la construcción de unas instituciones democráticas, una reforma política. Todo eso la gente lo ha apoyado abrumadoramente, porque solo la ideologización máxima del ordenanismo hacía creer que la gente podía vibrar de emoción porque se estaban reduciendo trámites, ¿no? Evidentemente eso era algo que atenía pues a muy poca gente, los que realmente tenían interés en eso. Entonces sí creo que sirve para seguir entendiendo lo que viene ocurriendo. Ahora en el Perú, pese a todas las precariedades que tenemos, pese a los choques entre diversas posiciones, sin embargo estamos rodeados, somos, como decía Piñera en los filmes de su país un tiempo antes, pero somos realmente una isla de estabilidad, rodeada por países que han tenido tremendas y verdaderamente durísimas movilizaciones sociales. Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela antes y durante, Nicaragua antes, durante, de tal manera de que la protesta popular intensa, fuerte y al parecer no definida por criterios políticos ni por filosofías económicas ni por doctrinas económicas es lo que se ha dado. Sin embargo, nuestro país de una u otra forma se ha ahorrado esto hasta ahora. Me pregunto, yo supongo de que mucho ha tenido que ver con ello el avance de la lucha anticorrupción. Mucho ha tenido que ver el hecho de que la gente ha sentido que es posible avanzar como nunca se ha hecho antes y llevar a la justicia a personas que jamás lo habían hecho y llevarlas con pruebas, luego de investigaciones profundas y bien hechas. ¿Tú piensas de que entonces la lucha anticorrupción puede haber tenido también el papel de una suerte de válvula de seguridad para la estabilidad del sistema democrático? Sí, yo creo que ha sido importante que la gente vea que los ladrones de siempre no se están saliendo con la suya. Creo que es fundamental eso, y que distintas formas de privilegio no logran evitar no solo la cárcel, sino ser procesados. Yo creo que sí, definitivamente es fundamental para esto que está ocurriendo. También creo que hay bastantes más variables que explican por qué entre nosotros no está ocurriendo eso. Creo que finalmente sí me parece que hay una combinación de finalmente una economía que funciona moderadamente bien para el vecindario latinoamericano. Al mismo tiempo creo que tenemos un país en el cual completamente desorganizado, o sea, con una sociedad civil tan débil, es decir, nuestra PEA sindicalizada ya está por debajo del 2%, ¿no? Cualquiera de los otros países que has mencionado no tiene eso. Por lo tanto, creo que hay otras variables también que permiten, y también creo que hay una suerte de narrativa nacional en la cual
prosperidad finalmente de los últimos 20 años, el haber salido del pozo negro en el que nos encontrábamos hace 30, digamos, creo que lamentablemente diría, pero hay una suerte de ánimo en el cual eso se pudo gracias a un gobierno autoritario, eso se logró gracias a una alianza civil-militar. Entonces hay una suerte de discurso no verbalizado de reconocimiento de formas no democráticas de prosperidad, de que finalmente esto nos han obligado a ser prósperos y ordenados. Y creo que en la medida en que tengas, sí, ordenados en el sentido de que no tenemos ninguno de esos grandes descalabros, ¿no? Como, obviamente en temporalidades peruanas, estamos hablando de 19 años, que es una era histórica de mantenimiento del régimen democrático, ¿no? Pero sí, creo que hay varias cosas, pero estoy convencido que la anticorrupción nos da un aire, ¿no? La idea de que la justicia finalmente está con sus tropiezos, con sus avances de proceso, con sus algunos exabruptos, pero en fin, pero que está avanzando. Yo creo que la sensación de que no hay, efectivamente no estamos padeciendo la combinación de la impunidad y el privilegio, ¿no? Voy a hacer una pregunta a la audiencia que la puede contestar rápidamente, porque es una pregunta de contestación rápida. Cualquiera menos un miembro de la familia Vergara. ¿Qué tiene en común Alberto Vergara con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán? Eso. Los tres estudiaron en los Reyes Rojos. En los Reyes Rojos. Y fueron mis alumnos. Y además después fueron sus alumnos. No sé si también entró en ello lo táctico, pero de fútbol. Pero esa es dentro de este libro, un artículo realmente conmovedor. Son las palabras que él destina a Constantino Carvalho, un in memoriam que es realmente profundo y conmovedor, porque sobre todo además vienen después de haber hecho una serie de reflexiones, por ejemplo, sobre el papel de la educación. El papel de la educación dentro de todo este proceso de la democracia precaria del siglo XXI, y sobre todo en relación con el pensamiento predominante, el pensamiento neoliberal, que buscó de quitarle la importancia a la educación pública, y además se resignó, lo escribe muy bien Alberto, a que para las clases medias emergentes o lo que antes llaman las clases medias bajas, la educación privada fuera con frecuencia de una calidad inferior a la de la educación estatal. Entonces, pues ahí surge esto, ¿no? Él define a Constantino Carvalho, dice que para él era una suerte de Sócrates, un hombre de talante helénico, de barba helénica, habitante de un mundo en el que los monoteísmos todavía no habían nacido. Un ciudadano abocado a formular las preguntas correctas más que a predicar respuestas. Ciudadano solidario y solitario, con sentido de deber republicano. Carvalho tuvo la suerte de cambiarle la vida a un grupo de personas. ¿Hasta qué punto para ti el buscar replicar el ideal de educadores como él puede cambiar el destino de la República? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, a mí me parece evidente que Constantino ha sido para montones de gente. Creo que es además una suerte de, vamos a usar el concepto así de Anderson, una comunidad imaginada, porque no se conocen todos, pero estoy seguro que todo el mundo presume que hay otras personas de distintas generaciones que tuvieron la suerte de cruzarse con Constantino en algún momento y de efectivamente transformarles la vida, ¿sí? Y creo que esa es la importancia mayor de la educación, está en ese contacto con el maestro, que al final de cuentas es el hombre que es la persona que sabe qué está pasando en esa aula, ¿no? No es finalmente
el Estado puede poner más o menos dinero para la educación, los sindicatos pueden pelear por más o mejores salarios, pero en última instancia la educación es lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes y requiere de un ojo que es simultáneamente científico y cariñoso, ¿no? Que está preocupado por el bienestar integral de esos estudiantes. O sea que sí, siempre ha sido, digamos, de ahí que en todos los grandes ejercicios, intentos de construcción de repúblicas sanas, la educación ha sido siempre el centro de ese anhelo, ¿no? En Francia, por ejemplo, la idea de la escuela es Constantino usaba esta idea del útero social, ¿no? Lo que va a formar a los ciudadanos de la República, ¿no? Es ahí la fábrica de ciudadanos, de agentes críticos. Entonces sí, es absolutamente clave, sin duda. Ahora quisiera salir de esas cavilaciones para entrar en caviaraciones. Aquí en este libro hay un artículo un capítulo muy simpático que se llama ¿Qué es esto de lo caviar, el caviarismo y la caviarada? Que es una suerte de retrato de cómo fue saliendo, emergiendo, menciona el antecedente de los llamados cívicos para luego el concepto de caviar, un concepto que adquirió vida propia y todo tipo de declinaciones, posibles. Y claro, tú lo pones como un concepto más cachaciento que el de los cívicos. Obviamente, toda la idea es ser algo cachaciento que de una u otra manera sea a la vez corrosivo. Pero en otro momento del artículo tú dices, pero que en efecto basta darse una vuelta por la bahía de San Isidro, ¿no es cierto?, para ver el concepto en acción, ¿no es cierto?, en acción por lo general mandibular. Y también hablas en diversos momentos, primero de la izquierda peruana. Creo que no, ahí lo que sí eché en falta un tanto, es una suerte de examen rápido de qué pasó con la izquierda realmente, porque luego del gobierno militar, la izquierda legal, la que escogió el camino del voto para la representación, fue durante un tiempo una gran fuerza política y logró llevar a Alfonso Barrantes a la alcaldía de Lima, y logró hacer grandes movilizaciones. En la última parte del gobierno Morales Bermúdez llevó a cabo movilizaciones sindicales realmente notables. ¿Qué pasó con esa izquierda que después resultó ahogada? Fueron sus propias dinámicas internas, el propio afán por fagocitarse y dividirse infinitamente y por preferir ser cabeza de ratón que cualquier otra parte de león, lo que los llevó a eso, o fueron los tiempos, fue el desarrollo económico, fue el crecimiento de las inversiones, como en el sentido hortelanista que tú describes. Yo diría que el factor principal fueron sus propias decisiones y su propio ánimo sectario de toda la vida. Es decir, en realidad, si tú te das cuenta, a veces siento que entre la izquierda nacional han construido la fábula según la cual ellos eran muy fuertes hasta que Fujimori los destroza. En realidad eso no es así. En realidad la izquierda, el año 89, cuando Fujimori no existía, se divide y decide ir en dos partidos, y en la elección del 90 mete mucho menos congresistas que el APRA, que el Fredengo, es decir, ya eran una minoría en el Congreso. Es decir, luego obviamente llega Fujimori y liquida a todos los partidos, ellos incluidos, pero no es que haya en realidad, que sean fuerzas exógenas las que determinaron esa crisis. En realidad la crisis la habían labrado ellos solitos, y además uno diría que, y luego evidentemente eso viene acompañado con
lo sabemos bien, es el mismo momento en el cual, no es casualidad que sea el año 89, es el mismo año en que se cae el muro, y al mismo tiempo creo que la derrota de Sendero Luminoso arrastra a todo un imaginario vinculado a la izquierda, cualquier cosa social, socialista, banderas en la calle, lo que sea, todo el universo, no solo doctrinario, sino cultural que estaba alrededor de la izquierda pasa a ser apestado y rechazado, y de hecho por eso en parte también durante mucho tiempo no han tenido representación. De hecho, la representación del Frente Amplio para este Congreso del 2016 era la vuelta a la izquierda a un Congreso peruano luego de 25, 26 años, ¿no? Entonces, y ahora, fieles a la tradición, están recreando, volviendo a ponerle en escena la vieja obra, ¿no? Consecuentes. Como nos autodestruimos. En otra parte de tu libro tú escribes sobre dirigentes torturados, encarcelados y torturados, que después llegaron a la presidencia de sus naciones y terminaron siendo grandes presidentes. Mencionas a Pepe Mujica de Uruguay, a Michelle Bachelet de Chile, a Dilma Rousseff en Brasil. Y todos, en efecto, provinieron de la izquierda, y cuando, salvo la excepción de Dilma, que le tocó básicamente una situación imposible de gobierno por Lavallato, la circunstancia en la que estaba, pero tanto Pepe Mujica como Michelle Bachelet, sobre todo en su primer gobierno, llevaron a cabo administraciones democráticas, moderadas, ejemplarmente republicanas. Y eso vino de gente que había unos años antes tomado el camino de las armas, y casi entregado la vida y sufrido tortura como resultado de eso. ¿Cómo así en otros países y no aquí? Bueno, pero es que acá no nos torturaron mucho, ¿no? ¿Tú crees que eso, el dolor como vehículo a la moderación, podría ser interesante como teoría? Sí, ¿no? Porque yo creo que si sufres de verdad, descubres las virtudes de la democracia liberal y descubres que los derechos individuales son fundamentales. Voy a quedar como un comentario Bolsonaro, así. Sí, además yo te podría decir ahí de que, aparte de los ejemplos que hemos dado, están otros. Daniel Ortega también fue apresado y también fue sometido a premios extraordinarios. Y, sin embargo, terminó siendo un dictador muy parecido a Somoza, al que derrocó como comandante sandinista. En Brasil, José Dirceu, que fue en algunos momentos el que epitomizaba al revolucionario profesional, la persona de un temple y una disciplina tremenda, como para haber regresado a Brasil de Cuba clandestino, haberse casado con nombre supuesto, haber tenido hijos y sin que hasta el final su esposa se enterara con quién se había casado. Sin embargo, terminó involucrado en el caso de Lavallato, totalmente involucrado. Entonces, quizá tampoco la idea de la tortura como una regla ayuda a comprender todo. No, pero creo que no hemos tenido, pues, creo que el elemento Sendero Luminoso es fundamental aquí para entender eso. O sea, el rechazo que genera Sendero Luminoso en este país y la derrota absoluta que sufre el año 92, 93, creo que deja una secuela importantísima de realineamiento del país del centro hacia la derecha. Y que por lo tanto, en realidad, más que no haber tenido izquierdistas, socialdemócratas, liberales, como los estás tratando de describir, básicamente no hemos tenido espacio para que existiera una izquierda triunfante, ¿no? Creo que en ese sentido sí,
Sendero Luminoso como una suerte de fuerza que arrastró toda la idea de lo popular, cualquier cosa movilizadora, cualquier cosa socialista. Creo que efectivamente acaba con esa posibilidad, ¿no? Entonces, pero sí, y además ocurre lo que dices, es decir, el hecho de que sea que nuestros parlamentarios de izquierda hasta el Parlamento, en el Congreso que se hasta ahorita, sean incapaces de describir lo que ocurre en Venezuela con una dictadura o que hay graves violaciones de derechos humanos, que les cueste admitir eso, es en última instancia la revisión de cómo hace 30 años les generaba problemas Sendero Luminoso, ¿no? Lo que Iván Hinojosa llamó clásicamente, veían a Sendero Luminoso como sus parientes pobres, empezado por matar, pero finalmente son de la familia, ¿no? Entonces creo que esas contradicciones internas respecto de la democracia, las libertades individuales, las siguen teniendo, y efectivamente no hemos logrado no han logrado deshacerse de eso, ¿no? Sobre esto, sí, creo que hay algunas cosas que en ese aspecto necesitan ilustrarse más. La izquierda que decidió ser legal y optar por las vías legales, incluso antes de haberlo hecho, tuvo una relación muy conflictiva con Sendero. Una relación que, especialmente para los grupos que estaban en Ayacucho, fue agarrarse a golpes un día sí y el otro también, y que básicamente terminó con lo que las otras fuerzas lograron, que fue expulsar a Sendero de la residencia estudiantil, de los comedores y finalmente de la universidad. Y lo que los hizo al comienzo creer de que era imposible de que ellos, que no habían podido ni siquiera pegarles, pudieran llevar a cabo una rebelión. Después, en los lugares en los que compitieron, donde había una buena organización de izquierda, Andahuaylas, por ejemplo, que no era senderista, y luego en muchos sitios urbanos, la izquierda fue la que sostuvo, la izquierda legal fue la que sostuvo el choque más violento y brutal frente a Sendero. Ellos, una cantidad muy importante de gente fue asesinado por Sendero desde el comienzo, y después también. Entonces, quizá lo que no fue claro es de que en algún momento pudiera haber habido un deslinde a fondo, porque la izquierda durante todos los años de la guerra, antes de que considerara Sendero, hubo algunos que sí consideraban de que podían ser compañeros equivocados, etc. Pero una buena parte, y digamos, nada mejor la figura de María Elena Moyano, como para poder ilustrar hacia el final, lo consideraba claramente como enemigos, pero a la vez enfrentaban la respuesta del Estado, que en términos generales fue una respuesta ciega y brutal, y que también lo puso a ellos con frecuencia en el otro lado, de tal manera de que a ellos tenían amenazas de muerte por parte de Sendero, tenían amenazas de muerte que eran a veces muy reales en ambos casos por parte del Estado. Entonces, quizá es que más bien no llegaron jamás a poder procesar a fondo esa terrible dicotomía, aunque yo fui testigo durante todos esos años. Hubo una cantidad de dirigentes que antes de abandonar su puesto prefirió morir. Pero no te olvides, Gustavo, que en realidad la división del año 89 tiene que ver con que hay un sector que todavía no logra condenar la violencia. El año 89. El año 89, el sector que se queda con la Izquierda Unida es un sector que todavía no logra condenar la violencia, y efectivamente se peleaban en los espacios sindicales, en los espacios políticos, pero como se peleaban con otros de izquierda también. Es decir, Sendero convivía en el día a día de la vida de la izquierda, sobre todo social. En el libro de José Luis Renique sobre Puno están los debates ideológicos al interior del PUM el año 90, donde un debate es si es que tenemos que plegarnos a la revolución que está teniendo Sendero o si tenemos que crear nuestro propio foco de violencia revolucionaria.
Entonces sí estaban esas discusiones que eran bien ambivalentes por lo pronto. Y que los mataran, que Sendero los matara, no dudo que sea cierto, pero a mí me recuerda un poco como la posición del PNV en el País Vasco, ¿no? Sí, también hay alcaldes del PNV asesinados por ETA, pero eso no quitaba que el PNV los viera como un grupo que se había desviado de la línea correcta, pero que finalmente era el nacionalismo vasco. Entonces, no sé, sí me parece que a nivel de las ideas... De hecho, si vas al lugar de la memoria, en el lugar de la memoria hay una foto grandaza de la manifestación de la izquierda contra la violencia en el año 89, donde la pancarta dice: no matarás ni con balas ni con hambre, lo cual era poner en una manifestación en contra de la violencia senderista, era poner en la misma balanza una mala gestión económica del gobierno con la violencia senderista. Es decir, hasta en la pancarta me queda claro que había una ambivalencia, o por lo menos una priorización no clara de dónde estaba el enemigo principal, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que tiene que todavía discutirse mucho más a fondo, porque claro, depende de dónde, depende de cuándo. En efecto, mucha gente que estuvo en el PUM y integró en algún momento grupos que se preparaban para una eventual insurrección, tomaron ciertos lugares, y eso creo que Renike lo describe bien, pero salvo decisión de gente que se pasó sendero como Mesich, ¿no es cierto? En otros casos lo pensaron bien, no lo hicieron, entraron a la lucha política, y varios terminaron asesorando después en seguridad de la Confier. O sea, pero claro, eso les tomó un tiempo un poco más largo, ¿no es cierto? Pero, no, y alguno llegó, perdonen, a presidente de la Confier. Pero, el caso, lo que yo creo que sí falta estudiar, y estudiar mucho, es el de los dirigentes que estaban en las bases locales, ¿no es cierto? Los que aguantaron, ahí enfrentaron. Falta estudiar, por ejemplo, el caso de las rondas campesinas del norte de Cajamarca, que fueron un muro que por el que Sendero no pudo entrar, ¿no? Y que realmente pacificó eso en gran medida. Y bueno, yo entrevisté a mucha gente, sobre todo el año 90, 91, cuando Sendero concentró sus esfuerzos en las zonas urbanas, en Lima, en Los Conos y en el próximo norte y el próximo sur. Gente de que sabía que no tenía salida y sabía que la iban a matar y que la podían matar y que se negó a salir. Entonces eso, digamos, al margen de las posiciones que pudieran tener. Pero ciertamente, de nuevo, esa izquierda, que era una izquierda rica, variada, contradictoria y todo esto, de nuevo, ¿cómo tienes así, de nuevo, aunque sea reiterar la pregunta, cómo así terminó dentro de una palabra tal como la caviarada? ¿Cómo se redujo, digamos, Pero es que eso yo creo que es un mérito de los acuñadores que de la propia izquierda, ¿no? O sea, en realidad, de hecho al inicio la expresión decía izquierda caviar, ¿no? Y yo creo que el gran triunfo de la derecha peruana es lograr que la parte izquierda desaparezca y solo se diga caviar, porque de esa manera ya podía entrar desde Vargas Llosa y Gustavo Gorriti hasta el Movadef, ¿no? Todo está en contra de ciertos principios. Entonces creo que es un éxito en acuñar bien el término. Luego, efectivamente, yo creo que tenía que ver con que ante el descalabro electoral de la izquierda y su inexistencia representativa, lo que tenías eran la izquierda, vamos a llamarle más ONGera, mediática, y que por lo tanto era la que terminaba más fácilmente
terminaba encajando más fácilmente en ese apelativo, ¿no? Y desde el otro lado, y creo que ya nos están diciendo que tenemos que pensar en irnos, desde el otro lado hay una pregunta que surge cuando se lee este capítulo: ¿qué y cómo piensa la élite que no es élite? Es decir, las clases, los grupos dirigentes en el Perú. Yo te lo quiero preguntar otra vez. Comparado con Latinoamérica, ¿cuán reaccionaria es la clase dominante peruana? ¿Cuán inteligente o bruta es? Claro, está el otro término, ¿no es cierto?, frente a la cuestión de Caberá, lo que acuñó un liberal, ¿no?, uno de izquierda, que es Juan Carlos Tafur, la derecha bruta y achorada. Entonces, ¿cuán mediocre es intelectualmente o no? ¿Cuán reaccionaria es o no? El hecho de que el Perú haya sido en Sudamérica la última nación en declararse libre de la corona española, el hecho de que la independencia haya llegado por importada de Argentina y de la Gran Colombia, el hecho de que la utopía republicana, como lo llama Carmen McEvoy, haya tenido desde el comienzo sus tránsfugas, desde la pila bautismal. ¿Qué nos dice? Algunos de los problemas reales que tiene el Perú, de los problemas centrales, a tu concepto, se dan por la naturaleza de la clase dominante o dirigente, si es que lo es en el Perú. Claro, lo primero es eso, ¿no? Que yo creo que no es dominante ni dirigente. Es un grupo que le va bien en los negocios. Pero eso es, ¿no? De hecho, a mí la frase que me parece que la describe mejor es la frase esa de Bryce, que dice: Lima es esa combi que viene de un sitio que no conozco y se dirige a otro que ignoro, ¿no? Eso es una clase dirigente que efectivamente, pues, no conoce su país y ha renunciado a conocerlo. De hecho, una vez tú me pedías el ejemplo comparado con mi amiga Stephanie, que está acá en Harvard una vez, es colombiana, y conversábamos de las diferencias entre la élite colombiana y la élite nacional. Ellos usan la palabra establecimiento todo el tiempo, ¿no? Hicimos un ejercicio. Ella preguntaba en Lima, le preguntaba a los taxistas quiénes son los 3 hombres más ricos del Perú. Y yo, cuando estaba en Bogotá, le preguntaba a los taxistas quiénes son los 3 hombres más ricos de Colombia. Y en el Perú nadie sabe quiénes son los 3 más ricos, y en Colombia todos te dicen Santo Domingo, Sarmiento, Archiladura, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué? Ahora todo el mundo sabe. No estoy seguro, ¿ah? No estoy seguro. Los taxistas acá te dicen Alan García, ¿no? Decían en esa época. Pero, entonces creo que hay la gente percibe que no son efectivamente clase dirigente, pues son gente que le está yendo bien en los negocios y que ha prosperado en estos años gracias a un modelo económico que los ha beneficiado claramente, y en términos de ideas efectivamente pues son más que reaccionarios, yo diría que son indigentes. Reaccionarios sería que realmente tienen una concepción anti-ilustrada de la sociedad, y que yo no creo que lleguen a eso, la verdad. Entonces, eso me parece que es... no te olvides, no solo somos los últimos en independizarnos, más grave aún, y que no se dice, ningún otro país latinoamericano se demora en tanto en tener un electorado universal. Nosotros la primera vez que vamos todos a votar como ciudadanos y ciudadanas iguales es en 1980. Ningún otro país latinoamericano llega hasta ahí. Y en la constituyente del 78-79 tenía gente que todavía defendía el voto solo para los alfabetos. Entonces, sí hay una... y lo otro que es interesante también es cómo
en algún momento hay, y creo que Hernando de Soto tiene mucho que ver con esto, se convencen de un rollo libertario fuerte, al menos sus talking heads, ¿no? Los que están en los medios, y esos tienen, es el único país de América Latina, me dicen que Guatemala también, pero no lo sé, el único país donde tanta gente en el periódico puede empezar un artículo diciendo, como dice Hayek, como dice von Mises, ¿no? Eso es particular también, y siempre que veo eso, porque siempre es un pituco, ¿no? Diciendo ese tipo de cosas, siempre pienso en el personaje, en Artemio Cruz, en la novela de Carlos Fuentes. Artemio Cruz, ¿se acuerdan? Es este personaje que agoniza toda la novela y que es la gran metáfora del PRI, que ha traído estabilidad y crecimiento económico a México, pero al mismo tiempo de una corrupción salvaje, ¿no? Y Artemio Cruz, hay un momento en que dice: qué suerte que coincidieran nuestros intereses y nuestros ideales. Yo creo que yo cada vez que veo a un pituco libertario pienso en Artemio Cruz diciendo: qué suerte que mis ideales coincidan con mis intereses. Bueno, y como no dijo ni von Hayek ni von Mises, ha llegado el momento de terminar. Muchísimas gracias a ustedes. Alberto, Fernando, cualquiera de estos libros, o los dos. Y Gustavo. Gracias.